vamos a hablar también un poco sobre las hormonas de la reproducción. La reflexión de la experiencia, ustedes ya saben que tenemos que hacernos unas preguntas para poder adentrarnos en el tema de hoy día. ¿Okay? Y la primera es qué función cumple el sistema endocrino en la regulación del metabolismo y cómo influyen las hormonas en el equilibrio energético del organismo animal. Es una pregunta larga, ¿no? Entonces la respuesta también tiene que ser algo más compleja. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo regula el metabolismo? ¿Cómo influyen las hormonas en el equilibrio energético del organismo animal? Para responder a esta pregunta tenemos que hablar en realidad de varias hormonas. Una de ellas es la hormona tiroidea, que es la que vimos la semana pasada, que está relacionada con el metabolismo basal. Hemos visto que tiene muchas funciones metabólicas porque está inmersa, sus receptores se encuentran en la mayoría de las células del organismo, ¿sí? Entonces, aparte de generar calor, también se encargan de generar expresión de ciertas proteínas de las membranas, como aumentar el número de, de intercambiadores, mayor número de bombas de sodio y potasio, ¿no? Entre otras. Hacer que aumenten los niveles de calcio dentro de una célula, en fin, ¿no? Pero también tenemos a otra hormona, que es el cortisol, que vamos a ver el día de hoy. Y el cortisol también tiene un efecto sobre el metabolismo energético. ¿Por qué? Porque es una hormona hiperglicemiante, ¿sí? Es decir, aumenta los niveles de glucosa en sangre, lo cual es beneficioso fisiológicamente hasta cierto punto, pero si llega a haber una descompensación, y si hay una descompensación, sabemos que hablamos ya de patología, sí vamos a presentarnos ante ciertos excesos que lógicamente al animal de todas maneras le van a afectar, ¿sí? Ahora, también tenemos otras hormonas que están muy relacionadas con la glucosa, la insulina y el glucagón. Salud. En el caso de la insulina, ¿es hipoglucemiante o hiperglicemiante? Hipoglucemiante, ¿sí? Y tiene una hormona opuesta, que es el glucagón. Y el glucagón entonces es hiperglicemiante, ¿ya? Pero ojo, que también tenemos otras hormonas hiperglicemiantes, como el cortisol, de la cual hemos hablado hace un momento. También, por ejemplo, en el caso de, indirectamente, las hormonas tiroideas también favorecen que haya una mejor absorción de glucosa a nivel intestinal. Entonces también aumentan sus niveles en sangre, ¿sí? O, por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina también favorece que aumente la glucosa en sangre. Lo vamos a ver el día de hoy. Ahora, también tenemos que hablar de algunas hormonas que son orexigénicas y anorexigénicas. Es decir, las que están relacionadas con lo que vendría a ser la entrada de alimentos, esa sensación de hambre, y también aquellas que están relacionadas con la saciedad. Entonces aquí volvemos a estas dos hormonas, la grelina y lo que vendría a ser la leptina. Entonces, orexigénica sería la hormona del hambre, la grelina, mientras que, buenos días, mientras que la anorexigénica estaría relacionada con la leptina, es decir, la que da la saciedad, luego de que el animal ha ingerido el alimento. ¿Sí? Entonces, todas estas hormonas en conjunto van a brindar un equilibrio energético. ¿Sí? Orexigénica. Sí. Y la leptina anorexigénica. ¿Sí? Bueno, y aquí ya hemos respondido a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué hormonas conocen que regulan los niveles de glucosa en la sangre? Ya lo hemos visto, pero aquí las que vamos a ver son la insulina, el glucagón, cortisol y adrenalina. ¿Ya? Son las cuatro que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el resultado del aprendizaje es que ustedes van a conocer las bases teóricas de la fisiología de las glándulas más importantes del metabolismo energético para cubrir las necesidades
energéticas del organismo animal. Y el estudiante, al finalizar la sesión, van a aprender el fundamento teórico de las hormonas sexuales importantes para la reproducción animal. Que aquí lo vemos de manera somera porque ustedes tienen el curso de repro. Y este es el contenido de la clase de hoy. Y vamos a empezar con las hormonas adrenales. Glándulas adrenales, ustedes saben muy bien que estas se encuentran en la parte superior o anterior de los riñones. ¿Sí? Son el número de 2. Quiero que recuerden que estas presentan una cápsula, ¿sí? Que es una cápsula como una especie de membrana muy gruesa, ¿no? Y que en su interior se va a dividir en 2 partes. Lo que vendría a ser la corteza, que es la parte externa, y la médula, que es la parte interna. ¿Sí? En el caso de la corteza, ¿sí? Deriva del mesodermo, histológicamente, mientras que la porción medular deriva de lo que vendría a ser el ectodermo. Y es por esto que a nivel de la médula nosotros vamos a ver que se va a secretar una hormona que es la adrenalina, una sustancia química que es la adrenalina. Y esta adrenalina que está siendo secretada a nivel de la médula, recuerden de que eran los axones, ¿sí? Eran los axones de las fibras podrenales del sistema nervioso simpático. Solamente que en este estado de embriogénesis, vamos a ver que solamente quedaron los hombres, pero los axones fueron desapareciendo. Por lo tanto, es por eso que la adrenalina que se secreta a este nivel se secreta en la sangre, ¿sí? Y no sale a través de axones como lo que normalmente vimos en el sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Es por eso. Y a nivel de la corteza, de la parte externa, vamos a ver que se va a dividir en 3 zonas muy marcadas. ¿Sí? Lo que vendría a ser la zona glomerular, que es la parte más externa de la corteza, que se encarga de producir un grupo de hormonas que se llaman mineralocorticoides. El mayor representante vendría a ser la aldosterona. Luego tenemos la zona fascicular, o fasciculada, ¿no? O fasciculata, también tiene ese nombre, que produce otro grupo de hormonas, que son los glucocorticoides. Mayor representante vendría a ser el cortisol. Y luego tenemos la zona reticular, reticulada, reticulata, reticularis, ¿no? Como dice aquí el gráfico, que produce, ¿no? Sintetiza lo que vendrían a ser los andrógenos, que son precursores de las, digamos, las hormonas, ¿no? De la reproducción. Y ya en la médula, la parte más interna, se va a encargar de secretar adrenalina, noradrenalina. ¿Ya? Ahora, algo muy importante. El origen de estas hormonas va a ser diferente. Las que se producen a nivel de la corteza son hormonas esteroideas. Es decir, derivan del colesterol. ¿Se acuerdan de ese núcleo, no? De ciclo, pentano, peridro, fenantreno. ¿Ya? Mientras que las de la médula, la noradrenalina y la adrenalina, ¿cuál era su origen? ¿Cómo? ¿No escucho? No te escucho nada. No. ¿Dónde se forma? ¿A partir de qué se forma la adrenalina? De la tirosina. Muy bien. A diferencia de las otras que derivan del colesterol. Ojo, las de la corteza son hormonas esteroideas. Mientras que lo que vendría a ser la adrenalina, no la adrenalina, son aminas. ¿Sí? Aminas. Sí, la clasificación la vimos la semana pasada. Acuérdense. Ahora, las adrenales responden a un eje. El eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal. A nivel del hipotálamo se va a encargar de sintetizar y de liberar a la CRH, es decir, la hormona liberadora de corticotropina. Va a viajar hasta la eminencia media, acuérdense que
porta, ¿sí? Y por ese sistema porta va a llegar a sus receptores a nivel de la adenohipófisis, lo cual va a permitir que se pueda sintetizar y que se pueda liberar la ACTH, la hormona adrenocorticotropa o adrenocorticotropina. Adrenocorticotropa, ¿sí? Adrenocorticotropina, que se va a liberar en la sangre, y en la sangre, la sanguínea va a llegar hasta la corteza adrenal, donde va a tener sus receptores en las células que se encuentran principalmente en la zona fascicular, es decir, permiten que se pueda liberar cortisol. Ojo con esto, y es que la ACTH, si bien sabemos que su órgano blanco, sus células diana, son las de la zona fascicular, no es raro que pueda estimular a las de las otras zonas, es decir, a la zona fascicular o incluso a la zona no medular. Podría estimular levemente, ¿no? En casos muy agudos, a lo mejor es que se secreta. ¿Okay? Entonces, tenemos la liberación de cortisol. Y el cortisol va a hacer feedback negativo sobre el hipotálamo y sobre el hipófisis anterior para regular sus niveles en sangre. Acuérdense que si está elevado el cortisol, hace feedback negativo, entonces va a haber menor liberación de la CRH, por lo tanto vamos a tener menos ACTH y por consiguiente va a disminuir el nivel de cortisol. ¿Para qué? Para que pueda regularse. Y lo mismo lo contrario, ¿no? Si está bajo, los niveles de cortisol hacen feedback negativo, lo cual va a estimular que ahora sí aumentan los niveles de esa hormona liberadora de corticotropina, mayor ACTH y por ende mayor cortisol. Entonces, acuérdense, aquí se corrige el estímulo inicial. Aquí tenemos la biosíntesis de las hormonas esteroideas. Todas derivan del colesterol, a través del núcleo del ciclopentano peptidofenantreno. Y por actividad enzimática se van a ir formando diversos tipos de hormonas, ¿no? Entre las diferentes zonas. Y vamos a ir viendo las principales cosas que se van formando. En el caso del cortisol, vean cómo es el mecanismo de acción de la ACTH para que se pueda sintetizar y liberar el cortisol. Entonces, en las células de la zona fascicular, vamos a tener a las ACTH que se unen a sus receptores. Receptores que están acoplados a proteínas GL. Por lo tanto, hace que aumente el evento cíclico, que se active la proteína A, y esto va a comenzar a fosforilar proteínas que van a permitir que el colesterol sea llevado hacia la mitocondria. Y en las mitocondrias, como vemos aquí, el colesterol va a empezar una serie de cascadas enzimáticas para obtener cortisol. Por ejemplo, el colesterol a través de una desmolasa se va a convertir en pregnenolona. Y la pregnenolona va a seguir degradándose a través de la 17-oxidroxilasa. Va a continuar degradándose por parte de la 21-oxidroxilasa. Continúa la degradación por parte de la 11-desoxicortisol. Y finalmente, mediante otra enzima, que es la 11-beta-oxidroxilasa, se va a convertir en cortisol. Es la que finalmente le da la forma, es la que consolida el cortisol como hormona. ¿Para qué? Para que luego pueda ser liberada en la sangre y pueda llegar a sus receptores. Receptores que se encuentran en la mayoría de las células del organismo. Muy parecido a lo que ocurría con las hormonas tiroideas, que tenían receptores en prácticamente todas las células. ¿Sí? Entonces lo mismo ocurre con el cortisol. ¿Se perdieron en algún punto? ¿Quieren que repita algo? Todo. ¿Qué parte? Desde el colesterol. Ya. Entonces el colesterol, acuérdense que por esa actividad de la proteína ingresa que está fosforilando proteínas, permite que el colesterol pueda ingresar en las mitocondrias. En las mitocondrias, vuelvo a repetir, por acción enzimática va a ir degradando. Entonces, a través de una desmolasa se convierte en pregnenolona. ¿Sí? Y la pregnenolona va a seguir degradándose por acción de la 17-oxidroxilasa,
luego por la 21 oxidroxilasa, por la 11 desoxicortisol y finalmente por la 11 beta oxidroxilasa se convierte en cortisol. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok, más o menos. Bueno, hay que leerlo, ¿no? Entonces se liberan en la sangre. Ahora, esta hormona, el cortisol, va a depender mucho de lo que vendría a ser el ritmo circadiano. El ritmo circadiano que vimos la semana pasada, que está relacionado con los hábitos que se dan en 24 horas del día, ¿no? Entonces podemos ver aquí el pico de cortisol, aquí, acá nos muestra 8 de la mañana. El pico se da entre las 7 y las 9 de la mañana. Y coincide con el pico de HTH, el cual le permite, obviamente, necesitamos el HTH para que se libere el cortisol. ¿Sí? Podemos ver otros pequeños picos, no como el primero, ¿no? Por ejemplo, después del almuerzo, después de las 12 del mediodía, por ejemplo, hay un pequeño pico, y luego entre las 4 y las 5 de la tarde, otro pico. Pero no se comparan con el primero. Porque acuérdense que esta hormona, ser hiperglucemiante, como decimos al principio de la clase, es la que contribuye a que la glucosa pueda estar disponible para la célula. ¿No? Lógicamente, se va a tener que secretar otras hormonas como insulina para poder captarla, pero es la que le va a brindar la energía, es la que hace que aumente los niveles de glucosa. Y entonces tenemos el pico en las primeras horas del día. Mientras que en la noche vean cómo cae. ¿No? La medianoche está totalmente baja. Acá hay un pequeño, pero ni siquiera es un pico, es mínimo, ¿no? Y a medida que va llegando el amanecer, 6 de la mañana, comienza ya a haber mayor liberación hasta que se genera el pico, ¿no? Entre las 7 y las 9 de la mañana. Sí, es justamente ese ritmo circadiano que da el hábito de vida durante 24 horas. Es mucho más desarrollado en seres humanos, obviamente, ¿no? Porque ciertos hábitos, ciertas costumbres. Bueno, ahí te estás perdiendo de una buena parte del cortisol. Y los que se acuestan tarde o nos acostamos tarde, nos perdemos de la melatonina, que es la que regula todas las hormonas en sí. ¿Sí? Por eso dicen que a las 10 de la noche deberíamos estar con la luz apagada, sin celular, sin tablet, sin televisión, sin nada, durmiendo, lo cual es bastante difícil en esta época. Ahorita no, en vacaciones sí. Yo creo que ni en vacaciones. Ahí sí se van de corrido hasta las 3, 4 de la mañana, 6 de la mañana y recién duermen. Recién cuando salía el sol. Eran vampiros. Bien. Ahora, aquí podemos ver, nos muestra un comparativo entre la síntesis de cortisol y de aldosterona y ciertas acciones que podemos ver. Ahora, nosotros hemos visto cómo se da la formación del cortisol, pero también en el caso de la aldosterona hay una enzima muy importante que es la 18-oxidrosilasa corticosterona. ¿Sí? O también la pueden encontrar simplemente con el nombre de 18-corticosterona. Corticosterona, ¿sí? Que es la que le va a dar forma a la aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide, a diferencia del cortisol, que es un glucocorticoide. Zona glomerular, zona particular. ¿Sí? O la diferencia. Ahora, ambas son hormonas esteroideas, eso sin ninguna duda, porque derivan del colesterol, ¿sí? Una vez que se liberan en la sangre, necesitan de transportadores. En el caso de la aldosterona, va unida a la albúmina, va unida a una transportina, un 50% de las veces, y su vida media es de 15 minutos. Mientras que, en el caso del cortisol, va unido a proteínas en un 90%. Y su tiempo de vida media es de 80 minutos. Es de 1 hora a 1 hora y media aproximadamente. ¿Sí? Una media de 80 minutos. Para poder ser transportados y poder cumplir sus funciones. En este caso nos está mostrando la acción de la aldosterona. Entonces, la aldosterona, acuérdense que al ser una hormona
cadena génica de forma de RNA mensajero que va a permitir que pueda ejercer la regulación. En este caso, lo que hace es que la CENAC se externalice. ¿Para qué? ¿Quién me dice para qué? Para ingresa ingreso de qué? De sodio, ¿sí? Ingreso de sodio. Y a su vez estimula también a las ROM. No sé si les llega a decir cuando hemos visto el tema de la... Exacto. ¿Sí? Las ROM permiten la salida de potasio. Y esa es su función, ¿no? Acuérdense, retener sodio, por ende, a su vez va a retener cloro y va a retener agua. Porque el soluto siempre va a seguir, ¿no? Perdón, el agua siempre va a seguir al soluto. En este caso, el cloruro de sodio. Y por ende, también estimula que haya excreción de potasio. ¿Ok? ¿Cuál era el estímulo para que se libere la aldosterona? Si en el caso del cortisol era la ACTH. En el caso de la aldosterona, ¿cuál sería? ¿Eso qué significa? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Acuérdense. Muy bien, creo que ahí Amy te sopló dos. Me parece. Ahora, volviendo al tema del cortisol, que es un glucocorticoide, es un antiinflamatorio natural del organismo. Ustedes en farmacología van a ver un grupo de fármacos que son los glucocorticoides, que lógicamente ya son sintéticos. Hay diferentes tipos de glucocorticoides, ¿no? Dexametasona, prednisona, prednisolona, betametasona, ¿no? Ya los van a ver en su momento. Pero el cortisol que se libera en el organismo tiene cierta acción antiinflamatoria. ¿Qué ocurre cuando hay inflamación? Cuando hay inflamación, normalmente comienzan a activarse los PLR, que son receptores tipo Sol, acuérdense, son la primera defensa en el sistema inmune. Entonces, cuando se activan estos receptores, comienza a aumentar la formación del factor NF-κB. Factor NF-κB, el cual hace que se activen proteínas de tipo inflamatorio. Genera inflamación en el organismo. Por lo tanto, aumentan proteínas inflamatorias, interleucinas o interleucina 6, puede aumentar la interleucina 1 también, factor de necrosis tumoral, ¿no? Y dan como respuesta la inflamación. Entonces, los glucocorticoides, como el cortisol, van a ingresar en estas células que están inflamadas, se van a unir a sus receptores que están con la chaperona. Una vez que se unen, la chaperona se separa y vamos a tener a ese complejo que se forma por, en este caso, cortisol, receptor esteroideo, ¿sí? Por lo tanto, se va a traslocar hacia el núcleo. Y en el núcleo, una vez que se une a la cadena génica, va a formar ARN mensajero, ¿sí? Que va a comenzar a degradar a ese factor NF-κB. Entonces, al degradar a ese factor NF-κB, ya no vamos a tener proteínas inflamatorias. Y además, este ARN mensajero que se ha ido formando va a contribuir a que se genere una inducción para la formación de proteínas antiinflamatorias, lo cual hace que la inflamación comience a caer poco a poco. ¿Sí? Este es el mecanismo de acción, digamos, general. De hecho, cuando lleven farmacología, ahí sí lo van a ver a veces un poquito más profundo, porque va a haber ciertos cambios de acuerdo al tipo de glucocorticoide, ¿no? Por eso es el mecanismo de acción general de los glucocorticoides de tipo endógeno, como el cortisol, ¿sí? Que es el de nuestro ejemplo. ¿Queda claro? Ahora, pueden ver aquí que nos muestra que aquí hay dolor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta esta respuesta ante el dolor?
Y es que, acuérdense que tenemos nociceptores. Los nociceptores van a llevar la información por vías aferentes hasta el sistema nervioso central. Por lo tanto, van a comenzar a activar al hipotálamo. Entonces va a comenzar a liberar a la hormona liberadora de corticotropina a través de lo que vendría a ser el sistema porta, va a llegar al hipófisis anterior, va a comenzar a liberar a la hormona adrenocorticotropa, que va a comenzar a liberarse en la sangre, va a llegar a lo que vendría a ser la corteza adrenal y comienza a liberar cortisol. El cortisol va a comenzar a generar sus efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Que a nivel, por ejemplo, de los adipocitos, va a generar que comiencen a degradarse, es decir, tiene una acción catabólica, es lipolítica. Y entonces los triglicéridos se degraden hasta compuestos mucho más sencillos, como glicerol o ácidos grasos y ácidos grasos libres, los cuales van a ser transportados al hígado. ¿Sí? O, por ejemplo, a nivel de los músculos esqueléticos, también tiene una acción catabólica, va a degradar al músculo esquelético. ¿Sí? Por lo tanto, el músculo es proteína, entonces nos vamos a obtener por aminoácidos. Aminoácidos que van a ser transportados al hígado. ¿Sí? Entonces, a nivel del hígado, estos lípidos y estos aminoácidos que están siendo movilizados van a formar parte de la gluconeogénesis. ¿Para qué? Para formar glucosa. Entonces, los niveles de glucosa comienzan a aumentar. ¿Okay? Es por eso que habíamos dicho que es una hormona hiperglicemiante. Y esa es la primera respuesta ante el dolor. Ante el dolor, incluso ante el estrés también, o el miedo. Lo vamos a ver en un momento más. Ahora, a nivel de lo que vendría a ser el sistema cardiovascular, también puede tener efectos en el sentido de que puede aumentar los receptores para la adrenalina, ¿sí? Lo cual hace de que se tenga un poco de taquicardia, que se pueda tener un aumento de la contracción, ¿no? Como respuesta, como parte de la respuesta. Aquí está un poco lo que hemos hablado en el gráfico anterior. Este está en esquema, lo estaba en gráfico, ¿no? Donde vemos los efectos catabólicos de los glucocorticoides como el cortisol. En el músculo genera proteólisis, obtiene aminoácidos, va hacia el hígado para formar parte de la gluconeogénesis. En el caso del tejido linfoide, tejido conectivo, parte de hueso, también hay proteólisis. Obtenemos aminoácidos, parte de gluconeogénesis. El tejido adiposo, lipólisis, ¿no? Por el efecto catabólico que tiene, nos da glicerol, ácidos grasos, es transportado al hígado para gluconeogénesis. ¿Para qué? Para obtener glucosa. Entonces aumenta los niveles de glucosa en sangre. Y también tiene actividad de glucogenolítica. Glucogenolítica. Entonces, aquí va a haber degradación del glucógeno. ¿Para qué? Para obtener glucosa. La glucosa sigue saliendo en sangre. Es hiperglicemiante. ¿Okay? Y esto va a generar también que haya, lógicamente, respuestas a nivel del comportamiento, ante el dolor, ¿no? Que haya efectos metabólicos que puedan afectar de alguna manera el mismo metabolismo basal. Puede haber retroalimentación negativa si estos niveles están muy altos, entonces hace feedback negativo, como ya sabemos, ¿no? Y puede tener efectos sobre la actividad eléctrica también, porque de alguna manera puede alterar a las membranas. Entonces, la conducción de las señales a través de las membranas se van a ver afectadas. Vean aquí la actividad proteolítica de los glucocorticoides. Lo que vemos aquí es lo que ocurre a nivel del músculo esquelético. Vemos aquí el glucocorticoide, cortisol, ingresa, se une a su receptor, se trasloca en el núcleo, va a generar ARN mensajeros, ¿no? Por procesos de traducción y de transcripción. Y esto va a conllevar, que es lo que nos interesa aquí a nosotros, que se formen las FOXO. Las FOXO son unas proteínas que van
van a activar a unas enzimas como la atrogina o la ubiquitina, que son las que comienzan a degradar al músculo esquelético, lo cual genera que haya atrofia y que haya debilidad muscular. Y entonces, normalmente vamos a ver, ya lo que dice aquí, descomposición acelerada de las proteínas musculares, atrofia, debilidad muscular, ¿no? Cuando hay una exposición elevada al cortisol o a los glucocorticoides. Entonces, tal vez ustedes recordarán o alguien le ha tocado a lo mejor en la práctica el tema de síndrome de Cushing o síndrome de Addison, ¿no? El síndrome de Cushing es cuando los niveles de cortisol están muy elevados y durante mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, en este tipo de pacientes, si bien podemos notar que hay un estómago, es decir, un abdomen con forma abalonada, ¿no? Un abdomen crecido, se puede ver que a nivel muscular hay atrofia, ¿no? Y se nota en las extremidades, se puede notar a nivel de los omóplatos, se puede notar a nivel de la cadera, y hay un signo muy característico, y es el que se presenta a nivel de la cabeza, en este caso. Donde, como les dije al grupo de la mañana, normalmente cuando nosotros acariciamos un perrito, la cabeza normalmente es como que tiene una forma redondeada, ¿no? Pero en este caso, ustedes al acariciar van a sentir los huesos del cráneo muy de cerquita, porque no hay músculos, están atrofiados. Entonces solamente van a encontrar piel, ¿no? Lo que se conoce como pellejo, ¿no? Y cráneos, nada más. Y eso es porque hay una debilidad muscular y hay atrofia. Ha ocurrido una autofagia por parte de estas focas. Sí. Que hay una deficiencia de calcio, en realidad, al principio puede ser que hay un aumento de calcio y luego hay una deficiencia. Y voy a explicarlo ahorita por qué. ¿Sí? Muy buena pregunta. Voy a pasar a la del calcio y luego retroceder, ¿sí? Lo que ocurre es que los glucocorticoides, como el cortisol, cuando están en exceso, va a tener injerencia sobre la actividad de los huesos, ¿sí? Entonces, lo que se ve es que a nivel de los osteocitos disminuye su funcionalidad de los huesos, disminuye la función de los osteocitos. Entonces, hay una inhibición, no le permite que se regenere, porque además afecta a los osteoblastos, inhibe la regeneración del hueso. Pero por el contrario, estimula a los osteoclastos. Y la semana pasada nosotros hablamos de los osteoclastos, que están relacionados con ciertas hormonas, que hacen que aumente la resorción ósea. El glucocorticoide estimula en demasía a los osteoclastos, quiere decir que vamos a tener mayor destrucción del hueso, mayor desmineralización, vamos a tener un aumento de calcio al inicio, ¿sí? Pero ¿qué pasa después? ¿Se acuerdan que se está generando inhibición sobre los osteoblastos y sobre los osteocitos? Entonces no vamos a tener esa recuperación. Eso es lo que ocurre. Ahora, justamente por este tema, es que en pacientes con síndrome de Cushing o que tengan niveles de cortisol muy elevados, son propensos a las fracturas. ¿Sí? Normalmente tienden a fracturarse por cualquier cosa. Tratan de caminar un poquito dentro de su debilidad muscular, se apoyan en cualquier cosa y ya se están fracturando. Es algo muy característico. Y es justamente por este tema. ¿Ok? Ahora, voy a regresar a la diapositiva que me pasé. En este caso, tenemos la actividad lipolítica de los glucocorticoides. Habíamos visto que tiene actividad catabólica. ¿Okay? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que a nivel del tejido adiposo, estos adipocitos, vamos a encontrar receptores para la adrenalina, que son receptores beta 3. Acoplados a proteínas GS, entonces ya sabemos que activa la glucosilasa, el ATP se convierte en algo específico, activa la proteína kinasa A, y esto permite que se pueda activar a una enzima que se llama enzima hormona sensible lipasa. ¿Sí? Hormona sensible lipasa. Lo cual se ve favorecida en la actividad para degradar a los triglicéridos. Entonces,
los glucocorticoides, cuando se unen a sus receptores a nivel del núcleo, ya sabemos todo lo que va a ocurrir, lo que va a hacer es aumentar esta actividad metabólica, va a potenciar la acción. Entonces, los triglicéridos se van a ir degradando a triglicéridos, a monoglicéridos, a glicerol, y finalmente van a ser conducidos hacia el hígado. ¿Para qué? Para formar parte de la gluconeogénesis. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el glucocorticoide. Tienen actividad lipolítica para que haya movilización de lípidos hacia el hígado. Ahora, en este caso, acuérdense que la semana pasada hablamos también de adipocitos. ¿Se acuerdan que hablamos de la adrenalina, con las hormonas tiroideas? Pero estuvimos hablando en lo que vendría a ser la grasa parda. Esto ocurre en la grasa blanca. ¿Ya? Esto lo vamos a encontrar en los adipocitos que forman parte de la grasa blanca. Okay. Ahora, hay respuestas ante el estrés o el miedo en el cual se pueden dar signos a corto y a largo plazo. Si es a corto plazo, significa que lo que se va a estar liberando es adrenalina, porque su respuesta es mucho más rápida. ¿Sí? Y si es a largo plazo, ahí vamos a ver la injerencia del cortisol, sobre todo, pero también se puede ver cierta actividad por parte del aldosterona. ¿Sí? Entonces, a corto plazo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver que la adrenalina también es hiperglicemiante, también produce que haya aumento de los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque hace que desde el hígado se pueda obtener glucosa. ¿Sí? Entonces, genera que haya degradación del glucógeno. Lo vamos a ver en un ratito. Como esa adrenalina sabemos que va a incrementar la presión sanguínea. Va a generar que haya mayor fuerza de contracción, que haya taquicardia a nivel del corazón, que aumente el consumo de oxígeno en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, mismo ejemplo que di en la mañana. Si vamos a suponer que hay justo un terremoto, la respuesta va a ser adrenalina. Lo primero. Algunos saldrán corriendo, ¿no? Como el señor evangelista, que ya lo vi que ya va a correr, ¿no? O algunos se esconderán debajo de la mesa, o algunos se irán a la esquina, ¿no? O, como les digo, otros saldrán corriendo, y esa es la respuesta a la adrenalina. En ese momento el corazón va a estar a full, ¿no? Latiendo a full. La presión va a aumentar, la glucosa va a aumentar en sangre. ¿Sí? O si, bueno, el otro ejemplo, ¿no? Si les digo, el examen final va a ser ahorita, sacan una hoja y les toman el examen final. Estoy seguro que ahí la adrenalina se va a disparar. Hasta desmayos vamos a tener. Sí. ¿Es verdad que la adrenalina como que inhibe los dolores? Porque he visto que en casos de atropello, o sea, los tiran como que 1 kilómetro y se paran y caminan. Sí, la adrenalina tiene esa capacidad por ese aumento de glucosa en situaciones de estrés. No siente nada. Mucho, sí, hace que no sientas nada. O sea, bloquea tus nociceptores durante cierta cantidad de minutos. Y después caes. Se ve, ¿no? En algunos casos, en las noticias, se ha visto alguna vez de que a lo mejor una persona se estaba incendiando y estaba como que caminando, tratando de caminar, y esa era full adrenalina. Pero después ya no hubo respuesta. ¿Sí? No hay pregunta tonta. Es un reflejo, en realidad, ¿no? Y lógicamente también tiene que ver con esa liberación fuerte de adrenalina que hay ante el susto, ante el miedo de ver que lo están agarrando del cuello, que lo están sosteniendo, ¿no? Pero es un reflejo. Es un reflejo, básicamente. Antes hacíamos en la práctica, ya no se hace porque ya no se trabaja prácticamente con animales, pero al sapito normalmente nosotros le cortábamos la cabeza y seguía nadando, seguía trepando, le poníamos una rampa y seguía subiendo sin cabeza, pero es porque todavía tiene reflejos.
pero ya no se hace. Hace unos cuantos años ya no se hace. Qué aburrido. Pero, o sea, es parte del aprendizaje. Yo siento que sí se necesita ese tipo de prácticas, pero la verdad que tuvimos muchas quejas de los mismos alumnos, entonces fuimos quitando. Ya ustedes pagan un pato. Les hablo de hace unos 6, 7 años aproximadamente. Ya desde ahí las quitamos. Luego vino la pandemia, saben que estuvimos en virtual y ahí fue peor. Ya no, casi no vimos nada, todo era escrito. Ya no se encuentran tampoco videos en la red. Antes sí se podía encontrar sobre se llama sapo espinal. Busquen, a lo mejor todavía hay, ¿no? Pero ya casi no se ve. Y era muy interesante, porque así se entiende un poco, ¿no? Lo que estamos hablando. Ahora, como les estaba diciendo, esto va a ser, respecto a la adrenalina, respuestas rápidas. Pero también vamos a tener respuestas a largo plazo. Entonces aquí vamos a ver al cortisol, a los glucocorticoides que se están liberando. Entonces aquí vamos a ver mayor efecto catabólico de proteínas, de lípidos, mayor hiperglicemia, porque todo eso se está movilizando al hígado para producir glucosa. ¿Sí? Vamos a ver que se va a comenzar a inmunosuprimir el sistema inmunológico. Por eso, en pacientes inmunodeprimidos no deberíamos aplicarles glucocorticoides, sino terminan empeorando el cuadro. Para eso está farmacología. Eso se lo va a enseñar farmacología. Y si lo van a aplicar porque ustedes creen que eso es necesario, tiene que ser a dosis mínima. A dosis mínima y con los, no sé, 20 ojos cuidando al paciente. ¿Para anestesia también se usan corticoides? No. ¿Eso qué tipo de fármacos? Bueno, ahí vas a utilizar tranquilizantes, sedantes, ¿sí? Para poder hacer un mejor efecto anestésico. Se van a poner en fármacos también. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo se daría una respuesta larga? Por ejemplo, a veces ocurre, les voy a poner ejemplo en humanos, ¿sí? Cuando, vamos a suponer, alguien nos está recibiendo mucho bullying durante mucho tiempo, ¿sí? Definitivamente eso va a afectar a la persona. Y una de esas respuestas va a ser a largo plazo. Quizás en su casa, primero ya no va a querer comer, no va a comer normal, no va a estar hablando, pero a nivel fisiológico, el cortisol se va a comenzar a liberar en gran cantidad. O no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en pacientes diabéticos, que no saben que tienen diabetes, pero en un momento es como que colapsaron y tienen una diabetes emocional. Eso se debe porque los niveles de cortisol están arriba, bien arriba, por mucho tiempo. Y ojo, que nosotros también podemos causar que esos niveles de cortisol estén muy elevados. Nosotros como médicos veterinarios. Y se conoce en ese caso como un hipercortisolismo iatrogénico. Iatrogénico. Es decir, producido por el mismo médico veterinario. ¿Pero de qué manera? O sea, ¿en una mala praxis? Mala praxis, mala dosis, mucho tiempo. Entonces cuando se dan glucocorticoides, se da durante cierto tiempo, se tiene que descansar y se vuelve a dar. Y tienes que ver bien la dosis. ¿Cómo se llama eso que tiene la veterinaria? Hipercortisolismo iatrogénico. Miren, yo he visto que iatrogénico algunos lo escriben con Y, es decir, iatrogénico, y otros lo escriben así. Puede ser los dos. Lo he visto en los dos en libros, o sea que cualquiera de las dos formas creo que va a ser correcta. Profesor, ¿por eso relacionan que los gatos tienen que cuidarlos bien porque si no pueda se eleva el cortisol? O sea, como que ellos... En el caso de ellos, en los gatos, ¿no? Cuando se eleva el cortisol, van a generar una hiperglicemia muy fuerte y como respuesta, ¿quién se va a ver afectado? El hígado. ¿Sí? Lo cual hace que no se pueda movilizar bien el hígado y se va a comenzar a acumular de líquido. Y tiene ese un nombre. ¿Quién me dice cuál es el nombre? ¿Vale? Me acuerdo, no sé si fue este grupo, pero había un grupo que me preguntó sobre esa patología, le tocaba incluir IFS.
cuando se acumulan los lípidos por estrés en los gatos, por el cortisol. Claro, en personas hígado graso, ¿no? Pero en gatos lipidosis hepática, lo mismo, ¿no? Creo que yo fui porque... Sí, alguien me preguntó. Era de ella, no se acordaba. No le entendía, profe. Sí, lipidosis hepática es muy común en los gatos que se están muy estresados. También en gatos, obesos y todo eso. También la movilización de lípidos tiende a hacer que el hígado se intoxique, por así decirlo, de lípidos, ¿no? Entonces es muy difícil que pueda generar procesos de betoxidación, ¿no? Formar parte del gluconogénesis, entonces termina afectando. Terminan con ictericia y un montón de signos. Que seguramente, pero tú eres del grupo de la mañana, ¿no? No me acuerdo. Bueno, lean, porque es interesante. Sí. Usando bajas dosis de glucocorticoides en este caso, pero en qué casos de tratamiento así no me lo percibe. Lo que pasa es que los glucocorticoides son fármacos muy utilizados para el dolor, para la inflamación. Entonces, si nos pasamos con eso, no calculamos bien las dosis, o nos pasamos en el tiempo, puede ocurrir. ¿Sabes dónde he visto que ocurre mucho? Ya no tanto en médicos veterinarios, porque creo que ahora se tiene mayor cuidado, creo yo. Pero sí recuerdo en algunas clínicas, cuando me ha tocado trabajar con recién salida de la universidad, y es que muchas veces el médico veterinario tiene a su persona de confianza, ¿no? Y esa persona de confianza no es veterinario, pero sabe medicar, sabe poner la vía mejor que un médico veterinario, etcétera, etcétera, ¿no? Se van a topar seguramente en algún momento. Entonces les piden que coloquen tal dosis a tal hora, por ejemplo, ¿no? Porque el veterinario tiene que salir o está en cirugía, qué sé yo. Se equivocan en colocar la dosis o calculan mal. Entonces ahí muchas veces yo he visto que sí se pueden generar todavía estos casos iatrogénicos. O, como les digo, muchas veces cuando se les da ciertos suplementos en pacientes, por ejemplo, con artrosis, con artritis, lo que se les suele dar es glucocorticoides, pero tienes que ver si el paciente no está inmunosuprimido, si es que la dosis está correcta, ¿no? No le vas a dar una cápsula de, no sé, de 3 gramos de corticoide a un chihuahua, por así decirlo. Entonces, tienes que tener en cuenta todo eso. Pero eso se supone que lo aprendemos en la carrera, entonces ustedes lo van a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, para eso sirve fisio, para eso sirve fármaco, para eso sirve fisiopato, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si 3 veces, pero hay que llevarlo cuantas veces sea necesaria para que aprendamos. ¿Ya? Muy bien, eso es en cuanto al estrés. Reacción de lucha o huida, sabemos que en un momento, como les dije el ejemplo del examen ahorita final o del terremoto, la adrenalina es la que va a estar en su pico, ¿no? O viendo algún animal que por ahí no sea muy agradable o amigable, ¿no? Siempre, yo siempre me pongo ejemplo. En este caso, cuando me han llevado víboras al consultorio, cuando me ha tocado, yo lo delego con los compañeros que saben sobre ese tema. Porque realmente no es algo con lo que me sienta cómoda ni tengo experiencia, ¿no? Mi respuesta es, chao. La cruz. Sí, no. Y lo delego con el colega que sabe, ¿no? Le gusta. Y la respuesta va a ser diferente. Para mí, sí, mi adrenalina va a subir. Pero para el colega que le gusta, como les digo, se la va a poner en el cuello, la va a revolear, ¿no? Le va a hacer, no sé, le va a hacer cariño, le va a besar, qué sé yo, no sé. Va a ser muy diferente la respuesta. Entonces, aquí, ¿a qué quiero ir? Que el estímulo puede ser el mismo para todos, pero la respuesta va a ser diferente. Vamos al ejemplo otra vez del terremoto. Para algunos saldrán corriendo, ¿no? Ya estarán en el primer piso, allá en la puerta, subiendo el puente de Sufro, qué sé yo, ¿no? Pero otros a lo mejor quedarse quietos, sentaditos, esperando que pase, ¿no? Mirando que no se vaya a caer nada o se ponen debajo de la mesa. Entonces, el estímulo ha sido el mismo, pero la respuesta es diferente. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo es que la adrenalina hace que puedan aumentar los niveles de glucosa en sangre? Entonces, a nivel hepático, vamos a tener a la adrenalina que va a unir a sus receptores beta 2. Ojo, los beta 2 son los más efectivos, pero también se ha visto que puede haber receptores alfa 1, ¿sí? Alfa 1, pero los beta 2 aquí son los que van a dar esta respuesta más efectiva. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Esos receptores beta 2, acoplados a proteína GS, activan a la enciclasa salud, permiten que la ATP se convierta en ATP cíclica, activan a la proteína quinasa A. Y aquí, toda esta señalización va a permitir que la glucógeno fosforilasa comience a degradar al glucógeno y nos va a dar como respuesta a la glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, va a comenzar a actuar una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa y nos va a dar como producto final glucosa. Y la glucosa sale en sangre para esa huida, para esa señal, esa disposición de glucosa rápidamente para poder huir. Una fuente rápida de energía. ¿Sí? Por acción sobre las células hepáticas. ¿Ok? Ahora, también a nivel del músculo esquelético, vamos a ver acción de lo que vendría a ser la adrenalina. Yo sé que nosotros al inicio del curso hemos visto que la acetilcolina se retiene en los receptores nicotínicos para generar movimiento, para que haya contracción. Pero en este caso, la adrenalina también tiene receptores a nivel del músculo esquelético. Pero ojo, no es para la locomoción, sino es para el tema de disponer de glucosa. Pero aquí vamos a ver algo diferente respecto a lo que nos hizo en el hígado. Aquí se unen sus receptores beta 2, señalización a nivel intracelular. Vamos a ver que se va a activar la glucógeno fosforilasa y en este caso, ¿sí?, va a degradar al glucógeno y nos va a dar glucosa 1-fosfato. Pero ¿qué pasa? Que aquí en el músculo esquelético no tiene a la fosfatasa, como en el caso anterior. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a ver es que va a formar parte de la glucólisis. Ya no tenemos glucosa, la glucosa no sale, sino que forma parte de la glucólisis para formar ATP. ¿Sí? Entonces hay a disposición de energía para el músculo a partir del ATP. ¿Sí? Entonces aquí lo que falta es la fosfatasa, a diferencia de lo que vimos a nivel del hígado. En el caso del hígado sí tenemos esa fosfatasa que hace que quede como glucosa, ¿no? Como estamos viendo aquí. Ahora, en el caso de los andrógenos adrenales, que se sintetizaban ¿en qué parte, en qué fase? ¿En qué parte de la corteza? Reticular, ¿no? La zona reticular. Aquí vamos a ver también, derivan del colesterol, son enzimas esteroideas, se convierten en pregnenolona y tienen una enzima que es la 17-alfa hidroxipregnenolona, que nos va a dar dos hormonas, que es la DEA, que con el grupo de la mañana nos queda como DEA, porque el nombre es dehidroepiandrostenona. Creo que no lo leí mal. Y la androstenediona, es decir, es más fácil de pronunciar. Entonces, estas dos hormonas son hormonas androgénicas que van a dar ciertos caracteres sexuales en machos y hembras. Son precursoras de lo que vendría a ser el estradiol y también de la testosterona. ¿Okay? Aquí no nos metemos mucho porque, como les digo, ustedes tienen el curso de repro. Entonces aquí simplemente las nombramos como parte de fisiología. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para el examen puede que pregunten ya directo al resultado de todo, o también puede que pregunten enzimas. De preguntarles enzimas, les pueden preguntar las que les
si no hay preguntas, vamos a darnos un proceso, ¿sí? De 10 minutitos, porque mi garganta no da más.